Días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno verlos, qué bueno que estamos recuperando estos espacios que la pandemia intentó quitarnos, que estamos más cerquita, todavía no nos podemos abrazar mucho como antes, pero bueno, nos podemos ver las caras, estar cerca y es una bendición. Damos gracias a Dios por un día más acá en nuestra congregación, y yo pensaba en que cuántas personas, no por pandemia, sino antes de todo el evento de la pandemia, no tienen el privilegio de poder reunirse. Hay países donde el nombre de Jesús está prohibido legalmente, y recordaba la experiencia de algunas historias de algunos misioneros que conocemos, que tienen que encerrarse en lugares, en sótanos, con paredes como acolchadas, para que cuando la iglesia se reúne a adorar al Señor no salga el sonido, y así no se ponen en riesgo ni ellos ni a los que les están predicando el mensaje de salvación. Y a veces a nosotros nos cuesta, y venimos a la iglesia y creemos que es que canta el que tiene talento o el que puede cantar, y no se trata de eso. Se trata de expresar alabanza y adoración al que es digno de recibirlo, y es un privilegio que nosotros en Argentina lo podamos hacer con libertad. Y les comparto esto para que se enfoquen y aprovechen este tiempo y puedan alabarle al Señor. Y que no depende de nuestras capacidades vocales, sino de nuestro corazón y de esta libertad que tenemos gracias a Él. Empiezo en la mañana con un texto que está en Mateo 11, 28-30, y dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios utiliza medios humanos para cumplir lo que ha ordenado. Con respecto a las tragedias y el mal, Pablo y los demás escritores bíblicos nunca culparon a Dios por ellas. Más bien ven la doctrina de la soberanía de Dios como un medio de consuelo y seguridad, confiados en que el mal triunfará y que los buenos planes de Dios para su pueblo se cumplirán. Amén. Oramos. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por la libertad para adorarte y para reunirnos. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti en cualquier condición. Gracias, Señor, porque tú no clasificas al hombre ni siquiera por cómo vive. Tú eres un Dios receptor, y tu amor es más grande, trasciende cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, cualquier limitación. Estamos agradecidos por tu inmenso amor, y esta mañana queremos poner este tiempo de alabanza y oración en tus manos. Queremos que recibas nuestra ofrenda con un corazón sincero. Queremos adorarte porque tú eres digno de recibirlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, corre fuerte, eres mi vida. Tú eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Sobre toda enfermedad, tú eres rey, sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas.
enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey, eres Rey. Tú eres Rey. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Rey. Gracias, Señor, porque eres Rey, Señor, y soberano en nuestra vida. Te adoramos, Padre Santo. Job respondió entonces al Señor. Le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Amén. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él. Venid y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle.
comenzara el tiempo de la alabanza esta mañana, me parece oportuno comentarles que conversaba con el pastor y hablábamos de la religión. Y cuán distinto es el Señor a la religión, cuánto se opone el Señor a esto, cuán relacional es el Señor. Y el fruto de la relación en la vida del hombre necesariamente es la esperanza. Yo estuve leyendo acerca de la esperanza estos días y me encontré cosas que quiero compartir con la iglesia. Dice la esperanza, algunas definiciones incluyen esperar confiado, abrigar un deseo con anticipación, un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. La doctrina cristiana lo define como la virtud por la que se espera que Dios dé los dones que ha prometido. La esperanza se opone por defecto a la desesperación, que es en conclusión la pérdida total de la esperanza. Y con respecto a esto, la palabra del Señor dice en Salmo 42:11, ¿por qué he de inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Te pregunto, iglesia, ¿por qué te inquietas tú? La palabra de Dios dice, ¿por qué te has de inquietar? Todavía el Señor no ha cambiado. Todavía he de alabarle. Adórale, alábale con tu vida. Él se encargará del resto. Él quiere y nos ha enseñado que es necesario vivir con esperanza. La esperanza es el fruto de la relación con Él. Si no hay esperanza, hay que revisar esa relación. Amén. Tú
el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres nuestra esperanza de vida, Señor. Gracias porque tu voz no se calla en medio de nuestro corazón jamás. No hay circunstancia que apague la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. No importa la situación, el nombre de Jesús es superior a todo nombre. En el nombre de Jesús estamos firmes. Hiciste una obra perfecta y completa en nuestras vidas, Señor, y jamás has perdido una batalla. No la perderás con nosotros, Señor. Tienes en tu mano el control del universo, Señor. Todas nuestras situaciones, nuestras necesidades están en tu mano, Señor. Todos los anhelos de nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Oh, Jesús. La muerte venciste
Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén. Poderoso es tu nombre, Señor. Poderoso es el nombre de Jesús. Y en esta misma actitud de adoración vamos a adorar al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Y le voy a pedir al hermano, un hermano que voluntariamente quiera, mientras nos acompañamos con esta alabanza. Ahí está la cestita. Sí. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, ángel, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder, y no hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Gracias, Señor, por tu provisión, Padre. Te agradecemos por todo lo bueno que eres, Señor, porque en medio de las dificultades, Señor, nos has provisto en todo momento, Señor. No nos ha faltado nada, Señor, no nos has mendigado, Padre. Gracias, Padre, por tu provisión. Te pedimos por estos diezmos, Padre, estas ofrendas que llegan a nuestra iglesia, Señor. Te pedimos que sean administradas en tu sabiduría, Señor, y sean de bendición para nuestra iglesia y para ellos que necesitan escucharte, Señor. Ayúdanos y utilízanos, Señor, como instrumento tuyo, Señor, para bendecir. Gracias, Padre. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Amén. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder, y no hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Y esta semana estuvimos reunidos un grupo de hermanos en un estudio que estamos haciendo, una especie de estudio bíblico, y estuvimos hablando de la adoración y la alabanza. Y yo decía, wow, o sea, muy interesante. Yo dije, yo voy a compartir esto en la iglesia el domingo porque nos causaba mucha gracia que el autor del libro, y es un libro acompañado en base con la palabra del Señor, decía que muchas veces nosotros hemos utilizado el término alabanza y adoración de manera equivocada. Y como creyentes quizás creemos que tenemos todo claro, pero hablamos a veces de manera equivocada. Y decíamos, y eso pareciera que es algo sencillo, pero no es poco importante. Porque en el fondo hay como un error en lo que creemos acerca de las cosas, y por eso lo hacemos así. No sabíamos, por lo menos para mí fue muy gracioso que el ejemplo del libro era que algunos hermanos a veces se expresaban y decían, hoy la alabanza estuvo fría, hoy no me llevo nada de la adoración para mi casa, hoy la alabanza estuvo medio floja. Y nos daba risa porque en algún momento de nuestra vida quizás hemos hablado así. Y lo que revela es que hay un entendimiento tan errado acerca de la alabanza. Sí, es verdad, la alabanza nos bendice a la iglesia, pero la alabanza no es para nosotros.
venimos para acá no es a alabar y experimentar algo que nos llene o que nos lleve fogosos o animados a la casa. Eso pasa por la gracia del Señor, pero venimos acá es a alabarlo a Él. Él es el que es digno de recibir nuestra alabanza. Cantamos, expresamos, oramos, levantamos nuestras manos para Él. Y encontré 3 versículos en la palabra del Señor poderosos en este sentido. Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Salmos 96:4 dice: porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es Él sobre todos los dioses. Salmo 145:3 dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Alabemos pues al Señor, porque Él es digno de recibir nuestra alabanza.
Eres digno de recibir toda la alabanza, Señor, y toda la gloria. Amén. Y quiero invitar a nuestra hermana Eliana para que comparta con la iglesia las lecturas que están para esta mañana. Si quieres pasar. Buen día. La primera lectura está en Jueces 6 del 1 al 16. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares, donde pudieron defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio. Hasta la región de Gaza no dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: Así dice el Señor Dios de Israel: Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: Yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. La segunda lectura está en Hechos 16, del 25 al 32. Y dice así: A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus puertas, hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: No te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó:
Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, les contestaron. Luego les pusieron palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Amén. Amén, es palabra del Señor. Bueno, y quiero invitar entonces a nuestro pastor que pase adelante con la reflexión. Listo. Gloria a tu nombre, Jesús. No me llevo muy bien con estas cosas, pero bueno, es así. Bueno, una bendición, hermanos. Amén. Estamos juntos. David, lindo verte. A Gladys, lindo verte. A todos mis hermanos. Y bueno, está saliendo el sol y le damos la gloria a Dios. Porque pese al frío, el Señor nos convoca. Amén. Somos su pueblo. Bien, tenemos 2 lecturas. Y vamos a compartir 2 historias de la palabra de Dios. Las 2 historias hablan de personas que cambian su vida cuando se animan a preguntar. Así la historia, así son las historias. Entonces, la primera historia, la de Jueces, capítulo 6, yo la llamo, ¿vieron cuando uno recibe, acá se usa un término muy común que se dice leer el diario del día anterior, como leer las noticias viejas, ¿no? Entonces no estás informado de lo que pasa el día a día y te quedás con lo que está ahí. Bueno, estas son historias de segunda mano, ¿no? La historia de Gedeón, nos empieza a relatar el texto que el pueblo de Dios estaba otra vez oprimido, otra vez esclavizado, otra vez escondiéndose, porque estaba en manos de sus enemigos. Es una historia de segunda mano. ¿Por qué? Porque Gedeón permanentemente escuchaba los relatos de los mayores que le decían: una vez el Señor nos libró a nosotros de la esclavitud de Egipto hace muchos años. Y era como un relato permanente en los oídos de Gedeón. Él lo escuchaba permanentemente, esta historia, ¿no? Pero mientras él escuchaba esa historia, estaba trillando el trigo y escondiéndolo en cuevas para que no se lo roben, ¿no? Entonces, vos imaginate esa situación. Vos vivís de historias que alguna vez te contaron, ¿no? Pero de repente estás esclavo y escondiendo lo que tenés para comer por temor. Bueno, un poco esa era la situación que estaba viviendo Gedeón y el pueblo de Dios en ese momento. Y es interesante, a este punto quiero llegar, que el Señor ya lo había visto a Gedeón, cuando Gedeón ni siquiera sabía lo que Dios iba a hacer con él. El primer punto, Dios nos ve a nosotros, el Señor nos ve a nosotros en formación. ¿Para qué? Para cumplir los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ir compartiendo la palabra de Dios en estos versículos que para mí son clave a partir del 12. El nombre Gedeón significa hachero. Eso. En Oriente era muy común ponerle nombres por cualidades o por experiencias de lo que trabajaban, ¿no? O por otras situaciones. Pero bueno, en el caso de Gedeón significaba el hachero. Entonces yo me imagino a alguien que trabaja como hachero, ¿no? Bien fornido, bien armado. Entonces, acá es donde aparece en esta historia que el Señor le dice a Gedeón, versículo 12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Lo primero que dice, ¿no? Y él miraba: guerrero no soy, soy hachero. Valiente, menos. Yo lo único que me dedico es cortar árboles. Pero, ¿se acuerdan en la historia cuando el Señor elige a David? ¿Por qué lo elige a David? Por su corazón. ¿Se acuerdan que habían pasado todos los hermanos? Uno, el otro grande, guerrero, todo. Este no. ¿Tenés más hijos? Sí, tengo uno, pero está ya con las ovejas. Ya está
no, es chico, no, nosotros no le tenemos en cuenta. Ese es, tráelo. Bueno, algo pasa así con Gedeón. El Señor lo llama, en medio de un contexto donde él estaba enojado, él tenía miles de preguntas, porque él se sentía parte del pueblo de Dios, él sentía que ese era el pueblo, pero no entendía el contexto de lo que pasa. ¿Por qué nos pasa esto? ¿No? Pregunta. Y eso es lo primero que quiero relatar en esta mañana, en esta historia. Cuando se le aparece el profeta o el ángel del Señor, le dice, varón valiente. Y él dice, yo no soy valiente, no soy guerrero, pero amo a mi pueblo. Y ahí surge la pregunta que produce el cambio. ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Una pregunta, hermanos, una pregunta cambia la historia. Y allí es como venimos nosotros hablando en este tiempo sobre las preguntas, ¿no? Seguimos diciendo, en el versículo 13 dice, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. ¿Se acuerdan cómo empieza el capítulo? El capítulo empieza diciéndole a ellos que ellos habían pecado contra el Señor. A veces pasa que nos quedamos con los relatos a medias. A veces pasa que contamos parte de la historia, ¿no? O sea, los hombres mayores contaban las historias de cómo el Señor los había liberado, pero ninguno contó por qué habían sido esclavizados. Entonces, en medio de estas historias, vemos cómo el Señor quiere, a través de una pregunta, enfocarlo a Gedeón para comenzar la transformación. En nuestra vida, los cambios comienzan cuando nos animamos a preguntar. El problema es que muchas veces no nos animamos a preguntar. No nos animamos a preguntar porque tenemos miedo. No nos animamos a preguntar porque tenemos miedo a la respuesta. No nos animamos a preguntar porque a veces lo que el otro tiene para decirnos, nosotros no lo queremos escuchar. Y así sucede. Vamos a hacer una pausa. ¿Este es? Ahí está. Ah, puede ser. Bueno, sácalo. Bueno, entonces... Ahí está. Bien, ahora, hola, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, ¿ahora estamos mejor? Sí. Como les decía, hay momentos en la vida donde nosotros no nos animamos a preguntar, porque no queremos escuchar lo que el otro nos va a decir. ¿O no es así? Entonces, vivimos en esa situación donde no preguntamos y dejamos que la cosa fluya. ¿Cómo está? Fluya. Por la duda no pregunto, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que pasaba acá. Gedeón sabía que algo estaba mal, pero no se animó a preguntar. Gedeón sabía que ellos habían pecado contra Dios y que eso eran las consecuencias de lo que sucedía en medio de ellos, pero no quería visualizarlo, no lo quería poner adelante, hasta que la situación aprieta tanto que finalmente Gedeón hace la pregunta, ¿no? Y eso es lo bueno, cuando nos animamos a preguntar, Dios nos hace protagonistas. Amén. Amén. Claro que es así. Cuando vos te animás a preguntar, cambian las cosas. Se abre un panorama nuevo, se abre una esperanza nueva, se abre un tiempo nuevo. Y es lo que sucede en la vida de él. Entonces, a partir de este momento donde Gedeón pregunta, comienzan los cambios. Y acá viene la otra parte, porque cuando nosotros preguntamos, lo que nosotros decimos, bueno, lo tiene que hacer el otro. El cambio lo tiene que hacer el otro. La solución me la tiene que traer el otro.
pero es un punto donde Dios quiere involucrarnos. Cuando Gedeón pregunta, el Señor le dice, bueno, miren, esta es la situación, ustedes están así por tal cosa, yo voy a llamar a otro para que los libere. ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo llama Gedeón. Y a través de Gedeón es liberado el pueblo. Me encanta esto, porque es lo mismo que hace Jesús en nuestra vida. Él quiere que nosotros nos animamos a preguntarle a Él para que Él nos pueda involucrar en su plan de vida. ¿Por qué me pasan las cosas? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué sucede lo que sucede? Y en medio de toda esa situación el Señor te va a hablar a tu corazón, te va a llamar y a partir de ahí te va a ser un activo colaborador de Él. Es interesante, es maravilloso esto de abrir las preguntas, ¿no? Ayer estuvimos con la reunión de jóvenes y fue tremendo porque eran preguntas, era un hombre que nos estaba contando su historia de vida y surgían preguntas, ¿no? Y bueno, él en un momento nos dice, bueno, yo estuve muchos años lejos del Señor, pero en una situación puntual me acerqué y le pregunté y a partir de ese momento empezaron los cambios. Animémonos a preguntarle al Señor. Animémonos nosotros a preguntar acerca de cómo estamos, a qué le tememos. Animémonos a preguntar qué es lo que enfrentamos por delante. Inclusive animémonos a preguntarle al Señor qué planes tiene Él para nuestra vida. Porque tiene planes para nuestra vida. A veces nosotros no queremos tampoco preguntarle porque tememos que nos involucre demasiado. Es así. Entonces, estas dos historias nos hablan de dos personas que se animaron. No a escuchar noticias viejas, porque a veces pasa, inclusive con la palabra de Dios, que nosotros nos quedamos con partes de la palabra de Dios, como la dogmatizamos, la ponemos en un cuadro, ¿no? Y adoramos las historias como si Dios hoy no pudiera hacer algo nuevo. Y Él siempre quiere hacer algo nuevo entre nosotros, ¿no? Esto es lo que pasó al pueblo de Israel. Se habían quedado con el relato, lo habían dogmatizado, lo habían dejado ahí. Y el Señor quería hacer algo nuevo entre ellos. Ellos se habían quedado con que el Señor los había liberado de Egipto, pero eran esclavos otra vez. Pero esa era la historia de lo que Dios había hecho. A veces, hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo. Nos quedamos con las historias viejas, nos quedamos con el diario del domingo, como si Dios no pudiera hacer nada en nuestras vidas hoy. Porque no nos animamos a preguntar, ¿qué es lo que querés, Jesús, de mi vida? ¿Qué querés que haga con los problemas que estoy enfrentando? ¿Cómo arreglo las crisis en mi matrimonio? ¿Cómo enfrento las situaciones dolorosas? ¿Cómo te busco? Algo tan sencillo como eso, ¿no? En estos tiempos de pandemia, la gente está desbordada por un montón de cosas y hemos perdido hábitos como congregarnos, porque la situación nos llevó. Y hay como que renovar la fe otra vez, y hay que animarnos a preguntar, Señor, ¿cómo somos iglesia en medio de este tiempo? Ayúdanos, sostenenos, enseñanos. Y cuando le hagamos esa pregunta, Él va a traer la respuesta. En el momento oportuno la va a traer, pero la va a traer. Ellos tuvieron que esperar. Mientras el pueblo de Dios había sido llamado y liberado de la esclavitud, ellos ahora otra vez eran esclavos de su propio pecado. Eran esclavos de algo que omitían. Contaban una parte de la historia, pero no contaban la otra. Gedeón le dice, si nuestros mayores nos contaron estas historias, si vos sos Dios, ¿por qué estamos así? Y el Señor le responde, porque se alejaron de mí, porque me dejaron, porque me abandonaron, porque nosotros teníamos un pacto juntos, íbamos a ser amigos, yo los iba a liberar y ustedes me iban a adorar, pero ese pacto lo rompieron. Y a partir de ese momento que ese pacto se rompió, pasó lo que pasó. Hoy necesitamos amigarnos de nuevo con el Señor. Necesitamos encontrarnos de nuevo con el Señor. Necesitamos adorarlo otra vez. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean transformadas. Amén. Necesitamos preguntarle a Él cómo hacer las cosas porque perdimos el rumbo. Lo perdimos.
¿Cómo empezamos de nuevo? Yo siempre digo que esta pandemia es como un motor, como un auto que se te clavó el motor. Bueno, podés encender de golpe el motor, ¿no? Tenés que hacer todo un proceso antes. Bueno, esto es igual. El Señor nos tiene que dar paso a paso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, el Señor nos va a dar la respuesta. Animate a preguntar. Animate a preguntar porque el Señor te va a responder. Y miren lo que dice. Seguimos un poquito más adelante. Dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Siguiente versículo. Este versículo, ve con tus propias fuerzas. Ahora, Gedeón tenía fuerza, era hachero, ¿no? Derribaba árboles, tenía fuerza. Pero él tenía un concepto de sí mismo débil, porque él no se sentía capaz. Culturalmente, él mismo lo dice en el versículo que sigue. Señor, ¿cómo er yo con mi fuerza? Soy el más pobre, vengo de la familia más insignificante, no soy nadie, diríamos hoy, no soy nadie. Pero precisamente es ahí donde vamos de nuevo. El Señor Jesús llama a los que no son nadie. Y no era con la fuerza, porque él fuerza tenía. Era con la fuerza del Espíritu Santo. Zacarías 4:6, ¿se acuerdan que dice? No es con ejército, ¿con qué? Amén. Eso es lo que le estaba diciendo a Gedeón. Va a ser con tu fuerza, pero no desde donde vos la percibís. No tu fuerza física, va a ser tu fuerza espiritual y vas a ir como un solo hombre. No va a ser con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios, que te va a guiar a la victoria y vas a derrotar al enemigo. Pero antes, tenés que hacer algo. Así que tenemos, cuando nos animamos a preguntar, Dios nos hace parte activa en el proceso de transformación. Y esa parte activa en el trabajo de transformación que el Señor nos permite, nos hace también que tomar decisiones. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Gedeón? Después léanlo. Derribar los altares a los ídolos. Uno por uno. Los derriba. Va de noche por miedo. Pues hasta su propio padre adoraba ídolos, ¿no? Entonces él va de noche activamente, dice, derribó todo. Y eso es lo interesante. Termina el versículo diciendo, yo estaré contigo. Maravilloso. Así que ese es el orden. Animate a preguntar. Dios te va a hacer parte y Él va a prometer nuevamente estar contigo. Léanlo después. Yo estaré contigo. Qué maravillosa, qué palabra tremenda, ¿no? Qué palabra. Ya no más escondiéndose, ya no más estando resentido y amargado. Vos imaginate todo el esfuerzo de tu temporada de trabajo y viene alguien de afuera y te lo derriba todo. Ni siquiera lo comen, porque dice no lo comían. Derribaban todo, destruían todo. ¿Te imaginas? Y los mayores diciendo, no, pero una vez el Señor nos liberó de la esclavitud de Egipto, el diario de ayer. Pero Gedeón estaba mirando el diario del lunes, no del domingo. Y cuando miraba que todo le destruían, ¿qué sentís cuando te destruyen todo? Resentimiento, amargura, dolor, bronca, ira. Sentía eso Gedeón. Y el Señor lo sabía. Pero el Señor lo llama a él. Y cuando lo llama a él dice, bueno, esto seguro que lo va a hacer otro. No, lo vas a hacer vos. ¿Cómo yo? Sí, vos lo vas a hacer. Pues yo no tengo fuerza, soy débil, soy pobre, soy insignificante. Vas a ser vos. Amén, vas a ser vos. Y así libera el Señor a su pueblo. Primera historia. La segunda historia, que la conocemos también, que está en Hechos, es una historia que nos habla también de otro que se animó a hacer preguntas. El segundo que se animó a hacer preguntas en Hechos 16 lo conocemos muy bien, el capítulo, el carcelero. ¿Quién no conoce ese pasaje de la Escritura? Todos lo conocemos. El carcelero
el Imperio Romano, cuando conquistaba ciudades, ponía cargos políticos. El carcelero era uno de esos que había liberado o había trabajado para Roma y le habían dado como un puesto político. Hoy sería como un gnocchi para nosotros, ¿no? Esos que ponen así, pero ganaba bien. Ganaba bien. Y la historia del carcelero era que lo único que tenía que hacer es mantener la seguridad de la cárcel. Más nada, ni siquiera tenía que hacer preguntas, porque él estaba bajo órdenes de otro. Así que ni siquiera él tenía que hacer preguntas. Él solo tenía que estar ahí y velar para que ningún preso se escapara, para que las puertas estuvieran cerradas, para que todos tuvieran las cadenas. Y era un trabajo perfecto, no tenía que hacer nada más que eso. Mantener las cadenas, las puertas cerradas, ir todos los días, cobrar bien y listo, ya estaba. Ese era el trabajo del carcelero. Todo seguro, una cárcel, máxima seguridad, todo seguro. Él estaba seguro, los otros no sé cómo estaban, pero él seguro que estaba seguro. Estaba bien, estaba en su trabajo, hasta que pasa algo. Y esto también está bueno y aplica lo de hoy. Aplica a nuestro tiempo. En nuestra seguridad de la pandemia, perdemos también la capacidad de vincularnos. Hemos perdido eso. En la seguridad de estar en casa. A todos nos gusta estar en casa, ¿no? Pero bueno, hoy estamos dando un paso de atravesar el frío y buscar la presencia de Dios como pueblo de Dios. Y es una bendición. Este hombre tenía toda la rutina todos los días. Iba a la cárcel, dejaba su casa. No era un pobre hombre, no era pobre en el sentido material. Todos aquellos que habían trabajado para el Imperio Romano no solamente tenían una buena posición económica, sino que tenían en su casa mucha gente que trabajaba para ellos. Y toda esa gente que trabajaba para ellos era parte de su familia. Una vez, creo que con los jóvenes hablamos de esto, del tema de las casas, cuando la Escritura habla, se reunían en casa de fulano o se reunían en la casa de tal, habla de algo también jerárquico. Las casas no solamente era la familia nuclear, el papá, la mamá, el hijo, sino era toda la gente que tenía algún contacto con esa familia. Eran los esclavos, eran la gente que trabajaba, eran las personas que le traían mercadería, eran parte de la familia. Por eso cuando la palabra nos habla de esto, por eso se convirtieron tantos, ¿no? Porque cuando el señor de la casa o la persona que estaba en la casa conocía al Señor, toda la familia inmediatamente formaba parte de la comunidad de fe. Así era. Bueno, esta historia entonces nos lleva a este momento crucial. En algún momento en la vida se acaba la seguridad. Todos lo sabemos muy bien, ¿no? Todos lo sabemos muy bien. En algún momento todo aquello que vos tenías, todo aquello a lo que vos te daba seguridad, se derrumba. Pero empieza algo nuevo. Y esa es la esperanza que decía hoy Sherlyn. Empieza algo nuevo. Nosotros podemos tener esperanza en medio de un mundo que cambia. Podemos tener esperanza porque nuestra seguridad, nuestra esperanza no están enfocadas en lo que pasa a nuestro alrededor, sino nuestra seguridad y esperanza está puesta en el Señor. Amén. Las cosas, dice la palabra, van a suceder, pero nuestra esperanza no está en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Entonces, este hombre había puesto su seguridad en lo que tenía y en su trabajo, porque necesitaba trabajar para sentirse útil. Un militar retirado no es un militar, como que los militares siempre necesitan, ¿no? Entonces, en un momento, lo meten preso a Pablo y a Silas. ¿Y qué empiezan a hacer ellos? Empiezan a alabar al Señor. Está bueno alabar al Señor cuando estamos en crisis, ¿no? O sea, nosotros alabamos al Señor muchas veces como cuando estamos contentos, pero hoy en ese estudio que decía Sherlyn también, tenemos que aprender a adorar al Señor en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia en que te encuentres, adorar al Señor. Y eso es lo que hace Pablo y Silas. Empiezan a adorar al Señor.
encepados, con las cadenas, con todo. El carcelero se había encargado de ponerle el cepo, o sea, no se podían mover. Los cepos se ponían por detrás, así que tenía las cadenas y el cepo. Pudieron atar sus manos, atar sus pies, pero no trabar su lengua. Y en la adoración hay bendición. En la adoración el Señor actúa para liberar, actúa para socorrer, actúa para sostener. Y en medio de la noche, dice la palabra del Señor, de repente hay como un terremoto y todo se mueve. Como nuestra vida, cuando hay un terremoto. ¿Cuántas veces hemos experimentado terremotos en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras seguridades, en nuestros enfoques de lo que nos parecía bueno, y de repente un día se te mueve el piso, como dicen, ¿no? Y cuando se mueve el piso, se le acaba la seguridad a este hombre, ya no hay más seguridades, ya no hay más puertas cerradas, ya no hay más cadenas puestas, y este hombre intenta matarse, ¿no? Dice, léanlo, acompáñenme con la lectura si quieren. Este hombre intenta ponerle fin a su vida, porque la ley romana también, entre otras cosas, decía que si se te escapaba un preso, tenías que pagarlo con tu vida. Entonces, Pablo le dice, espera, detenete. Estamos todos aquí. Ahora, ¿alguna vez te pusiste a pensar, vos estás preso, y se te abren las puertas de la cárcel? ¿Cuál es tu primer instinto? Escaparte, ¿viste? Te vas. ¿Por qué los presos no se fueron? ¿No? Porque fue tal el impacto y la presencia de Dios que había en ese lugar que quedaron impactados. No se podían mover. No se podían mover. Y ahí Pablo le dice, no te hagas daño, dice. Todos estamos aquí. ¿Y qué sucede después? A ver, en el pasaje, ¿qué sucede después? ¿Y de qué más sigue? Y dice, amén. Otra pregunta. ¿Se dan cuenta que las preguntas producen cambios, hermano? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¡Wow! ¿Y qué le contesta Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén, tu casa. Recuerden otra vez, en la casa trabajaba toda esa gente que le mencioné. Quiere decir que ese día hubo una gran cosecha de vidas para el Señor. Entonces, quiero enfocarnos en esto. 2 historias de personas que se animaron a preguntar. Y digo, se animaron a preguntar. No se quedaron con el relato. No se quedaron con las historias pasadas. Tampoco se quedaron con las seguridades que tenían. Por supuesto tuvo que pasar algo. En las 2 historias pasa algo extremo pasa, ¿no? Pero a veces en nuestra vida no nos movemos, hermanos, si no pasa algo extremo. No preguntamos si no pasa algo extremo, ¿no? No lo hacemos. Seguimos en nuestra aparente normalidad, nuestra aparente seguridad, y así vamos por la vida hasta que en un momento sucede algo que trastoca nuestra realidad y ahí nos animamos a preguntar. Yo quiero en esta mañana que nosotros nos animemos a preguntar antes que pase algo. Que nos animemos a preguntar. ¿Por qué hay que esperar que pase algo para preguntar, no? Preguntemos antes. Preguntale al Señor ahora. Animate a preguntar o animate a hacer esas preguntas que nunca te animaste a hacer. A veces dejamos las cosas simplemente que pasen y nada más. Y las cosas pasan, no mejoran, pasan, quedan, siguen su curso. Pero cuando vos te animás a preguntar, empiezan los cambios. Porque una pregunta abre las puertas de la cárcel. Te quita las cadenas.
Haz eso, te trae libertad. Y tal vez no sea la respuesta que vos querés escuchar, porque muchas veces no nos animamos a preguntar porque no queremos escuchar lo que nos quieren decir. Pero necesitamos nosotros como hombres y mujeres de Dios animarnos a hacer preguntas. Tenemos que animarnos a presentarnos delante del Señor y decirle cómo estamos. Sí, Wilfredo. Uh-huh. Muy bien. Amén. Así es. Amén. Por eso, lo que dice es correcto, ¿no? Estamos de acuerdo. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, mis amados hermanos, dos historias que hoy nos tienen que dejar una gran enseñanza. Los patrones, tienen patrones, ¿no? Las dos historias suceden en tiempos críticos. O sea, como que se tomaron su tiempo a hacer la pregunta. Dejaron que la cosa fluya hasta que no se pudo más, ¿no? Nada de responsabilidades. El carcelero no tenía problema porque trabajaba para el imperio, él no. Pero en el caso de Gedeón y de los ancianos del pueblo, nadie se hizo cargo de lo que habían hecho. Simplemente siguieron su vida recordando ese relato de la liberación siendo esclavo. Qué locura eso, ¿no? O sea, estás relatando algo que sucedió y sos esclavo a la vez. Pero en ningún momento dijeron el por qué. Simplemente el Señor nos liberó de Egipto con su mano poderosa, con todo lo que tenía para hacer, pero nunca les dijo, ustedes fueron esclavos porque se alejaron de mí. Y ahora pasa lo mismo, ustedes se alejaron de mí y suceden estas cosas. Vuélvanse para que los pueda sanar, vuélvanse para que los pueda restaurar y empecemos de nuevo a caminar juntos en esta historia de la fe. Son dos historias que le damos hoy este enfoque, ¿no? Porque nosotros también dogmatizamos la palabra. Cuando yo hoy dije, bueno, vamos a hablar de Gedeón y vamos a hablar de Hechos 16, todos dijeron, sí, Gedeón, sí, el carcelero. A veces nosotros dogmatizamos estas historias, ¿no? Y le damos cierto marco nada más. Pero esta historia nos habla mucho más que de Gedeón y del carcelero. Nos habla de nosotros, hermanos, de nosotros nos habla, de nuestras actitudes, de cómo nosotros enfrentamos la vida. Nos puede pasar toda la vida sin hacernos las preguntas correctas para que nada cambie, para que todo quede igual. Y simplemente seguir y seguir. Anímate a preguntar. Y no esperes la respuesta que vos querés escuchar. Deja que el Señor te guíe y te dé la paz y la seguridad que está en Él. Estas personas buscaron su propia seguridad, el carcelero la tenía, Gedeón estaba enojado, era la más cómoda, pero a veces nosotros hacemos cosas enojados y las seguimos haciendo igual sin hacernos las preguntas. O sea, Gedeón estaba enojado por los relatos que escuchaba, como si esto... mis parientes me dicen que el Señor nos liberó, ¿por qué pasa esto? Mira, yo soy esclavo, estoy escondiéndome hace 7 años. 7 años, mirá, le pasaron 7 años. ¿Vieron que a veces pasa que vos tenés la respuesta en el momento y como que esperás y después cuando pasa decís, pero era esto? No pasan esas cosas. Bueno, eso le pasaba a Gedeón y esto nos pasa a nosotros. Por eso estos mensajes no son de historias pasadas, hablan de nuestra propia historia. Y cómo el Señor quiere liberarnos a nosotros
de todo esto, simplemente preguntándole a Él, Señor, ¿qué es lo que querés de mí? Y animándote a escuchar la respuesta que Él tiene para darte a vos. Así que quiero animarlos en este tiempo y quiero pedirles al Señor que nos dé sabiduría para avanzar. Hoy estamos acá, hemos dado otro paso, seguimos avanzando para la gloria de Dios, pero tenemos que seguir avanzando. Y tenemos que preguntarle al Señor cómo hacer las cosas. Porque yo no sé cómo hacer las cosas. Pero si yo le pregunto al Señor, Él me las va a decir. Él me va a enseñar día a día, ¿no? Así que, mis hermanos, ayer la persona que nos compartió en la reunión de jóvenes había perdido un hijo. O sea, yo creo que no hay nada más extremo que perder un hijo, ¿no? En un momento, una de las preguntas que le hicieron fue ¿cómo pudo seguir adelante? Y él dijo, día a día, ¿no? Enfrentando día a día. Y que yo creo que quedaron todos... fue fuerte, ¿no? Pero fue algo tan poderoso y la gloria de Dios que se manifestó. Porque en un momento también se animó a preguntar. Y el Señor le respondió. Así que, amados, quiero en esta mañana que nos llevemos a casa esto. ¿Cómo estamos nosotros aprovechando nuestro tiempo? ¿No? Y lo otro es, ¿qué preguntas tendríamos que hacerle nosotros hoy al Señor respecto a nuestro caminar con Él? ¿Qué crees que a lo que el Señor te está llamando en este tiempo? Y la tercera, que es mucho más personal y doméstica, es ¿qué preguntas tendríamos que hacernos en la familia para restaurar? Fuerte. Pero cuando vos abrís el diálogo, hay bendición. Dios, en todos los pasajes que hemos estado predicando en estas últimas semanas, vieron que hablan sobre personas que se animaron a preguntar. Y todas las historias de las personas que se animaron a preguntar fueron restauradas. Y no solamente ellos fueron restaurados, sino impactó a otros, ¿no? Entonces, cuando nosotros le preguntamos al Señor y cuando nosotros nos animamos a preguntar, Él nos hace parte activa de su plan, pero también impacta en la vida de otros. Así que animémonos, hermanos, esta semana, tarea para el hogar, a hacernos todas las preguntas correspondientes y preguntarle al Señor todo aquello que Él necesita transformar en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Bueno, Señor, realmente en esta mañana te damos toda la gloria. Nosotros tenemos nuestras propias preguntas y estoy seguro que vos anhelás de todo corazón que te las hagamos. Cada uno, Señor, tendrá sus preguntas, cada uno de nosotros tendremos también nuestras preguntas para hacerte. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar lo que tenés para decirnos en este tiempo, en los procesos de cada uno. Señor, te rogamos que bendigas hoy a tu pueblo con toda bendición espiritual. Señor, despiértanos como pueblo tuyo. Despierta a tu iglesia en este tiempo. Y enseñanos, Señor, a transitar este tiempo de tu mano, Dios, con fe y con esperanza, sabiendo que tu poder actúa, Señor, en todo aquel que cree en ti. Tú eres quien transforma. Simplemente, solo preguntando, empieza un proceso en nuestra vida de transformación. Lo hemos visto, Señor, en tu palabra infinidad de veces. Estas dos historias nos relatan de personas que se animaron a preguntar. Y vos no solamente transformaste sus vidas, sino transformaste todo lo que los rodeaba, Señor. Por eso, Padre, hoy te ruego que bendigas a tu pueblo. Te ruego que bendigas a tu iglesia. Te ruego que bendigas nuestro país, Señor. Te ruego, Padre, que también nuestras vidas sean vidas de impacto para otros.
Señor, que todos aquellos que tengan también sus propias preguntas, nosotros podamos darles las respuestas necesarias, oportunas, que vengan de vos. Moviliza a tu pueblo, Dios. Bendecí a tu pueblo, Dios. Y sostenenos en tus manos. Padre, hoy bendecimos este tiempo de comunión como iglesia de Cristo, donde nos reuniste vos, porque vos nos llamaste. Un día nos llamaste vos. Muchos te preguntamos cuál era el camino y Señor, vos nos enseñaste que tú no solamente eras el camino, sino que también eras la verdad y la vida. Nosotros cuando preguntamos honestamente, genuinamente, Señor, acudimos a la verdad. Queremos conocer la verdad, Señor, para que nos haga libres. Hoy clamamos a ti, Señor, para que bendigas nuestras vidas y nos sostengas en tus manos. En tu nombre, amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, no sé si tenemos alguna alabanza más. ¿Tenemos alabanza? No, está bien, bueno, sí. Terminó, venga. Bueno, si hay alguna alabanza, cantamos. ¿Tienen ganas de cantar? Cantamos, le damos la gloria a Él. Bueno, vamos a adorar al Señor. Estamos como para terminar, boom, para arriba, pero nuestras canciones estaban suavecitas hoy. Pero bueno, Dios ve la actitud del corazón, ¿sí? Amén. Gloria a ti, Señor, por esa palabra. Tremendo. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás, que nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Tu amor que me
me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. Te pedimos una bendición especial para tu iglesia, Señor, que esta semana, Señor, sea una semana de victoria, una semana en la que podamos hacer las preguntas, Señor, que sean necesarias para que en nuestra vida ocurra esa transformación, esos cambios que tú quieres dar, que nosotros podamos ver dentro de nuestra propia vida, Señor, y que puedas tú operar con tu máximo poder, Señor, en nuestro corazón, en nuestras familias, en los matrimonios de la iglesia, en las decisiones, en los proyectos, Señor, que tú te puedas manifestar con poder. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.